Grabar en esta computadora. Muy bien, ahí estamos grabando. Ya, vamos entonces a la clase de hoy. Aquí estamos. Bien. Entonces, esta diapositiva se llama técnicas de demostración, que es en realidad es el cuarto tópico de este ramo. Y para llegar ahí, lo que vamos a hacer es primero comprender algo que se llama inferencia. Cristian preguntó si hay varios paralelos de Discord. En realidad es uno solo el que yo conozco, digamos. No deberían haber más que eso. Em, y alguien está pidiendo ahí el Discord de nuevo. Voy a copiar. O alguien, ya eso, gracias, Maximiliano de nuevo. Ok, sigamos entonces. Como les estaba comentando, antes de ver técnicas de demostración como tal, tenemos que aprender algo que se llama inferencia. Tener la capacidad de inferir algo se refiere a básicamente tener, a partir de hechos que ya nosotros damos por sentado, poder generar nuevo conocimiento, ¿ya? De hecho, esto, si lo ven así, es como la base de lo que sería la inteligencia artificial. La inteligencia artificial a lo que apunta es tener yo voy a programar un sistema, pero voy a programar la base de ese sistema y luego este sistema puede ir aprendiendo cosas. Y para poder aprender cosas, entonces necesitamos tener la capacidad de inferir, ¿ya? Y entonces, como ya les dije, inferir es la capacidad de, a partir de cosas que ya están establecidas, poder generar nuevo conocimiento. Y hay varias que vamos a ver hoy día en la inferencia. Y entonces vamos a partir al tiro con esto. Definición de teorema. Un teorema entonces es una expresión que se ha demostrado como verdadera con respecto a axiomas y teoremas ya existentes. Entonces, lo que nosotros queremos responder aquí es cómo vamos a nosotros demostrar un teorema, ¿ya? Entonces, debemos construir un argumento lógico, que es una demostración. Luego queremos demostrar que si la hipótesis del teorema se cumple, entonces podemos deducir la conclusión de dicho teorema. Para construir una demostración, primero tenemos que saber cómo derivar nuevas expresiones a partir de las conocidas, y estas son las que se denominan las reglas de inferencia. Entonces, eh, hablando sobre las implicancias, que es algo que ya estuvimos viendo en gran detalle en las primeras, la semana pasada, ¿cierto? El punto es que queremos establecer reglas que justifican los pasos de una demostración. Y estas reglas se van a derivar de tautologías. Las tautologías que nosotros teníamos son cosas que son siempre verdaderas. Y queremos hacer cosas de si ocurre A, ya, si establecemos que A implica B y además establecemos que A es verdadero, entonces el único caso en el cual esto se va a cumplir es cuando B también lo sea, ¿ya? Eso es lo que más nos va a interesar realizar en este proceso de inferencia. Entonces, veamos reglas de inferencia. Lo que tenemos aquí arriba, ¿ya? Vamos a denominarlo como hipótesis, ¿ya? Y estas son cosas que nosotros vamos a dar por sentado que se cumplen. Lo que pongamos debajo de esta rayita va a ser lo que podemos concluir a partir de las cosas que nosotros ya teníamos. Entonces esto, para que lo entiendan, es como establecimos que P es correcto, establecimos que Q es correcto. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que podemos concluir? Que P y Q debe ser correcto, ¿ya? Entonces, si P es verdadero, además Q es verdadero, entonces podemos inferir que P y Q son verdaderos. Y la tautología más simple es P y Q implica que se cumpla P y Q, ¿ya? Súper simple. Entonces, aquí abajo vamos a ir poniendo ejemplos, ¿cierto? Em, sobre cómo establecemos esto. Por ejemplo, yo podría establecer que hoy comí tostadas y podría establecer que hoy tomé café. Entonces, la conclusión natural y súper obvia es que hoy comí tostadas y tomé café, que sería el P y Q. Establecí que se cumplió P, establecí que se cumplió Q, entonces puedo inferir, ¿cierto? Perdón. Entonces puedo inferir que se cumplen ambas. Tenemos otra regla de inferencia que es la de simplificación. Establecemos que P y Q es correcto. De aquí yo puedo inferir que se tiene que cumplir P, ¿ya?
Entonces, si P y Q es verdadero, podemos inferir que P, uno de ellos, entonces también lo debe ser, ¿cierto? Y de forma análoga también podría quedarme solamente con Q, da lo mismo con cuál yo me quede, ¿ya? Pero de algo que está unido por un I, yo puedo inferir que cada uno de ellos tiene que ser verdadero a la vez. Entonces la tautología es la siguiente. Si establezco que P y Q son correctos, entonces puedo deducir que P también debe serlo, ¿ya? Entonces aquí tenemos el ejemplo en lenguaje natural. Tomé café y tomé té, ¿ya? P y Q. De ahí entonces puedo concluir, naturalmente, que tomé café. También puedo concluir, si yo quiero, que tomé té, ¿ya? Da lo mismo con cuál yo me quede, pero al simplificar me estoy quedando con uno de los dos argumentos, ¿ya? Súper simple. Esta no es tan evidente, ¿ya? Porque no les va a parecer quizás tan lógico de buenas a primeras, pero es correcto, ¿ya? Eh, Hay cosas que en la lógica se cumple la lógica, es lógico lo que uno está diciendo, pero quizás a nosotros nos va a parecer como, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Fíjense en esta regla que es la ley de adición. Entonces, si yo establezco que P ya es verdadero, entonces P o Q también lo debe ser, ¿ya? Porque yo ya sé que P es verdadero, así que al agregarle uno aquí, da lo mismo el valor de verdad que tenga Q, ¿ya? Yo ya sé que toda esta expresión también va a ser verdadera. Entonces yo puedo deducir que a partir de algo que ya establecí, se debe cumplir eso o alguna otra cosa. Entonces, palabras está ahí, dice, si P es verdadero, podemos inferir que P o Q debe ser verdadero. Y Q puede ser cualquier cosa, puede ser verdadero, puede ser falso, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque como tengo un O, ya el P establece que van a tener el mismo valor de verdad ambas expresiones. Si P fuese falso, entonces dependería de Q para saber si es que esto se cumple o no, ¿ya? Veamos entonces el ejemplo en lenguaje natural. Dice, le eché leche a mi café. Aquí ya se empieza a poner medio trabalenguas la cosa. Entonces yo a partir de eso podría concluir que hay leche o azúcar en mi café, ¿ya? Puede que le haya echado azúcar o no, pero como yo ya establecí que sí le eché leche, entonces esta expresión va a ser ya verdadera, ¿sí? Yo sé que a muchos les complica esto porque es como que yo estableciera algo que es verdadero. Por ejemplo, mi nombre es Claudio y si yo establezco, por ejemplo, mi nombre es Claudio o hoy día está soleado, se dan cuenta que uno piensa así, pero profe, ¿por qué está diciendo eso? No tiene relación que, ¿cómo se llama? Que usted se llame Claudio y que hoy día esté soleado o no, ¿ya? Pero es que yo ya establecí que mi nombre es Claudio. Entonces, dado que eso es verdadero, es irrelevante de si hoy día hace sol o no. Por lo menos aquí en Santiago está soleado, no sé en Valparaíso, pero, o en otras ciudades del país, donde quiera que ustedes estén, pero eso me da lo mismo porque como yo estoy diciendo que mi nombre es Claudio, esa parte ya es verdadera y me da lo mismo el resto. Bien, ahora, esta es muy importante. Esta es lo que realmente nos permite establecer nuevas cosas, ¿ya? El modus ponens se llama. Esto dice que doy por hecho de que P está bien, doy por hecho de que P implica Q. Entonces, a partir de estas dos que están arriba, yo puedo inferir que Q debe ser verdadero. Entonces, aquí está el lenguaje natural. Si tanto la implicancia P implica Q como sus antecedentes P son verdaderos, entonces la conclusión de la implicancia Q tiene que ser verdadera. Entonces, la tautología es P y además P implica Q, esto nos permite establecer Q, ¿ya? Entonces, veamos nuestra hipótesis. Si hoy hay sol, entonces vamos a la playa. Hoy hay sol, entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué cosa sería Q aquí? ¿A la playa? Correcto, muy bien. Entonces vamos efectivamente a la playa, ¿ya? Esto es lo que más se utiliza, digamos, es la parte de inferencia que más se utiliza, ¿ya? Es la forma natural en la cual nosotros podemos concluir nuevas cosas.
Una equivalente al modus ponens es la siguiente, modus tollens, ¿ya? Y básicamente es como la anterior, pero vamos a utilizar la contrarrecíproca, ¿ya? Establecemos que no se cumple Q y además tenemos que P implica Q. Esto, si utilizamos la contrarrecíproca, esto es equivalente a decir que no Q implica no P. Entonces, como además ya teníamos no Q, podemos concluir finalmente no P, ¿ya? Y ahí está escrito, ¿cierto?, lo que les acabo de explicar. Y la tautología sería, si sabemos que no Q es correcto y además P implica Q, entonces podemos concluir a partir de todo lo que está aquí que no P también debe ser correcto. Entonces veamos que, cómo lo vemos aquí con nuestro ejemplo. Dice, si hoy hay sol, entonces vamos a la playa. Eso sería P implica Q. Hoy no fuimos a la playa, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que hoy no hay sol. Y ahí está. Entonces, hoy no hizo sol, no P, ¿ya? Porque aquí decía, si hoy hay sol, eso es P, entonces implica ir a la playa, Q. Pero sabemos que no Q es correcto, es decir, que hoy no fuimos a la playa. Por lo tanto, podemos concluir, utilizando la contrarrecíproca de la que está aquí arriba de esta implicancia, que hoy no hizo sol. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bien. Sigamos. Profe, pues, Sí, un segundo, ¿puede volver a la primera, a la modus ponens de segundo? Y después lo cambie, por favor. la anterior, esta. Sí. ¿Qué duda te queda aquí? No, no, era para verla. Para eso. Por favor, Ya, gracias. ok. Entonces, fíjense que aquí es lo mismo que la anterior, pero esta la podemos traspasar a lo que aparece aquí, a que no Q implica no P. Y como no Q correspondía, entonces podemos concluir no P. ¿Ya? Es equivalente a la anterior, pero utilizando negaciones. Bien, la siguiente. Silogismo hipotético. ¿Ya? Tenemos que, si P implica Q y además Q implica R, podemos concluir entonces que P implica R. ¿Ya? Y esto quiere decir que la implicancia es transitiva. Entonces, la tautología más simple es que tenemos que P implica Q y además Q implica R, entonces podemos concluir que P implica R. Si hoy hay sol, entonces haremos un asado. Si hacemos un asado hoy, entonces hay que ir al supermercado. Por lo tanto, en lenguaje natural, ¿qué sería el P implica R? Si voy al sol, entonces hay que ir al supermercado. Claro. Entonces, si hoy hay sol, hay que ir al supermercado. Y entre comillas, si se dan cuenta, esto nos permite como saltar las cosas. Después ustedes podrían pensar, si es que yo solamente les diese esa información, es como, pero ¿por qué vamos a ir al supermercado si hoy hay sol? Porque hay información que está entre medio que nosotros después la podemos obviar. Sabemos que se tiene que hay cosas que hacen que esta implicancia sea lógica. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que hacer un asado. Esa fue nuestra regla, ¿ya? Dado que hay sol. Entonces, por eso, si hay sol, hay que ir al supermercado, ¿ya? Ahí está entonces escrito y eso sería el P implica R. Y esto es lo que se denomina silogismo hipotético. Silogismo disyuntivo. Tenemos P o Q y además no P. Entonces podemos concluir Q, ¿ya? Esto es similar al modus ponens, dado que P o Q se puede escribir como equivalentemente que no P implica Q y además establecemos que no P es correcto. Así que podemos concluir que Q se debe establecer, ¿ya? Y la forma de escribirlo, la tautología sería P o Q y además no P, entonces podemos concluir Q. Bien, le eché azúcar o leche a mi café, volvemos al trabalenguas. Y además, no le eché azúcar a mi café. ¿Qué puedo concluir? Le echo leche. Ok, entonces le eché leche a mi café.
Muy bien. La ley de resolución. Establezco P o Q, además establezco no P o R, y de aquí puedo concluir Q o R. ¿Ya? Si P es verdadero, entonces R tiene que ser verdadero, ¿cierto? Porque aquí tengo no P, entonces esto me quedaría falso, y para que esto sea correcto, ahí ya obligo a que R sea verdadero. Y por otro lado, si P fuese falso, entonces este sería verdadero, me da lo mismo el valor de verdad de R, pero dado que P es falso, en la de arriba, eso implica que Q tiene que ser verdadero. Entonces, para que ambas hipótesis sean verdaderas, no importa el valor de P, lo que necesitamos es que Q o R sean verdaderos. Y la forma de escribirlo sería P o Q, y además no P o R, entonces concluyo Q o R. Entonces, vamos al lenguaje natural. ¿Hace calor o Pedro juega fútbol? Y otra cosa, ¿no hace calor o Juan está en la playa? Así que, ¿qué podríamos concluir? Que Pedro juega fútbol o Juan está en la playa. Correcto. Muy bien. Entonces podemos concluir que Pedro juega fútbol o Juan está en la playa. ¿Ya? Nuevamente les insisto, si yo les dijera simplemente Pedro juega fútbol o Juan está en la playa, ustedes dirían, pero ¿qué relación tiene eso? Es que estamos concluyendo esto a partir de información que ya habíamos establecido, ¿ya? Y ahí sí tiene completo, nos hace completa lógica, digamos, y natural lo que estamos concluyendo. Bien, entonces veamos un ejemplo. Aquí, este es lo primero que vamos a demostrar en el curso. Dice, demuestre que el siguiente argumento lógico es válido. No sé qué cosas representan P, Q, R y S y T, pero se supone que alguien ya hizo el proceso de formalizar esto y estableció cada una de estas cuatro cosas que tenemos acá. Tenemos no P y Q, también establecemos que R implica P, también establecemos que no R implica S y también establecemos que S implica T. Y de aquí queremos ver si utilizando estas cuatro que están acá, puedo concluir que T debe ser correcto también. Entonces, ¿cómo se va a resolver este problema? Vamos a ir tomando cosas que están aquí, ¿ya? Puedo partir desde la que yo quiera. Si, por ejemplo, partiera desde aquí, que S implica T, esto me serviría si yo ya hubiese establecido que S debe ser correcto, ¿ya? Pero como no he establecido que S debe ser correcto, esto podría ser verdadero cuando S es falso, ¿cierto? Y ahí me da lo mismo el valor de T. Entonces tengo que ver cómo puedo establecer si esto tiene un argumento lógico o no. Y la solución es la siguiente. Entonces, fíjense cómo voy a ir avanzando aquí. Primero voy a tomar la primera que estaba ahí arriba, que nosotros sabemos que se debe cumplir. ¿Ya? Entonces eso establece no P y Q. Luego vamos a simplificar esta y nos vamos a quedar simplemente con no P. ¿Ya? Además, luego vamos a tomar esta línea de acá, que R implica P, y nosotros ya sabemos que no P está correcto. Entonces, dado que no P es correcto, y además sabiendo que R implica P, de aquí podemos concluir entonces que no R debe ser correcto. ¿Ya? Una vez que tenemos no R, vamos a agarrar la tercera línea que teníamos acá, y dado que no R debe ser correcto, y además sabemos que no R implica S, entonces podemos establecer que S debe ser correcto, utilizando las dos líneas anteriores, la línea 4 y la línea 5 que está acá. Y finalmente, agarramos la última línea que dice que S implica T. Dado que S ya era correcto, para que esto sea correcto, la única opción que nos queda es que T también sea correcto. Entonces, esa es una forma de resolver. Ya vamos utilizando las propiedades de inferencia que yo ya les mostré y las vamos combinando para ver si en algún momento podemos llegar a concluir lo que está debajo de nuestra rayita. ¿Ya? ¿Todos claros? Claro, o sea, correcto se refiere a verdadero en este caso. Nosotros vamos a asumir que todas estas expresiones son verdaderas. ¿Ya? Em, y en realidad, claro, o sea,
algunos se confunden cuando yo les digo simplemente verdadero, pero eh, eh, establecer que algo es correcto o verdadero en nuestro caso aquí es equivalente. Entonces nosotros asumimos que todas estas cosas son verdaderas y queremos ver si podemos concluir a partir de todas estas reglas lo que está abajo. Y las líneas de hipótesis siempre se unen con un i. Claro, en el fondo, esto yo lo podría poner solamente en una gran línea que dijera, no P y Q, y R implica P, y no R implica S, y S implica T. Podría estar todo junto. Pero en realidad es mucho más fácil trabajarlo de esta forma em, y irlos utilizando cuando nos convenga, porque si no se pone muy, muy, muy enredado. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, ya que aprendimos a utilizar las reglas de inferencia, vamos a hacerlo más entretenido y vamos a meter cuantificadores. Nosotros ya vimos cuantificadores la clase anterior y sabíamos que entonces teníamos dos en particular, el para todo y el de existencia. Estábamos trabajando solamente con esos dos. Entonces, ¿cómo se mezcla ahora? Si yo sé para todo x se cumple p de x, entonces puedo particularizar, ¿ya? Y como yo sé que se cumple para todos, puedo agarrar un elemento de nuestro, entre comillas, conjunto, ¿cierto? Y decir, bueno, como se cumple para todos, para este en particular también se debe cumplir. Entonces el significado es, si p de x es verdadero para todo x, entonces p de c es verdadero donde c es un valor particular de x. Por ejemplo, todos los cursos de la universidad son difíciles, ¿ya? Entonces, aquí X está interactuando sobre todos los cursos de la universidad. Y estoy diciendo que para todo curso se cumple que ese curso es difícil. Y entonces, a partir de esto, yo podría agarrar un curso en particular, por ejemplo, nuestro curso que es estructuras discretas, y puedo concluir que estructuras discretas es difícil. Y eso sería P de C, ¿ya? Ok. Sabemos que no es verdad que estructuras discretas es fácil, ¿cierto? Está regalado el curso. Ok, entonces veamos cómo sería el caso inverso, que es la generalización. A ver, em, ¿cómo se llama? Yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, pero se utiliza mucho así cuando dicen no, generalizar es malo, ¿ya? O no corresponde generalizar en este caso, o yo no puedo decir que esto se cumple efectivamente para todos. Es súper difícil generalizar en general, eh, que algo realmente se establezca que todos lo van a cumplir. Eso en el lenguaje natural, en nuestra vida, en donde es más fácil que se cumplan, digamos, cosas que efectivamente son verdad para todos, es cuando trabajamos con la matemática, ¿ya? Con la parte discreta. Podemos comprobar que ciertos números cumplen con ciertas propiedades y eso es mucho más fácil, pero cuando hablamos de personas o en nuestro mundo real, es mucho más difícil encontrar casos que realmente se cumplan para todos. Entonces, el significado es, si podemos demostrar que P de C es verdadero, donde, ojo, C es un elemento arbitrario, ¿ya? Entonces, P de X es verdadero para todos los X, ¿ya? Esta regla usualmente se aplica de la siguiente forma. Vamos a definir un elemento arbitrario, C. Vamos a demostrar que P de C es verdadero. Y como el elemento C fue cualquiera, y ojo aquí que lo que no podemos hacer es usar propiedades de C para demostrar que P de C es verdadero. Entonces, como C representa cualquier elemento, podemos concluir que para todo X se cumple P de X. Ok. Em, Entonces, veamos cómo aplicamos un ejemplo. Aquí, como ya les dije, mejor trabajar con la matemática que con las personas porque si no se pone muy engorroso. Tenemos el siguiente predicado. X es mayor que X menos 1. ¿Cuál de los dos argumentos lógicos es correcto para ustedes? Yo agarro un número, P de 3, ¿cierto? Y digo, se cumplió para 3, porque 3 es mayor que 2, así que se cumple para todos los números. O la otra opción sería tomar el número n, donde yo no sé qué número es n, pero si se cumple que n es mayor que n menos 1, entonces ahí puedo generalizar. ¿Cuál creen que es correcta? Muy bien.
La segunda es la correcta. Y ahora hagamos uno con personas. La misma pregunta donde C de P se refiere a que la persona P tiene cumpleaños. Entonces, dado que María tiene un cumpleaños, yo puedo decir que todos tienen un cumpleaños. O bien, agarro a la persona Q, que no sé quién es, y dado que se cumple para la persona Q, que podría ser cualquiera, entonces concluyo que todas las personas tienen cumpleaños. ¿Cuál es correcta? La segunda también. Muy bien. Entonces, esa está mal y esa también estaría mal. ¿Por qué? Porque agarré a una persona en particular. Eh, es como si yo, por ejemplo, dijera algo con los profesores. Ya, todos los profesores son pesados. ¿Ya? Entonces, para demostrar eso, yo me agarro a mí, Claudio Lobos, ¿cierto? Y digo, ven, Claudio Lobos es pesado. Entonces, todos los profesores son pesados. Eso estaría mal, ¿cierto? Porque yo estoy agarrando solamente a un profesor y me estoy enfocando en esa persona en particular para establecer algo general, y eso es lo que, ¿cómo se llama? No deberíamos hacer, o por lo menos en la parte lógica no corresponde. Por ejemplo, ahora podríamos decir, oye, todos los jóvenes están saliendo a carretear, por eso está la escoba con la pandemia. Pero en realidad no podemos decir eso, ¿se dan cuenta? Hay muchos jóvenes que están carreteando, de acuerdo, ok, pero no podemos decir que todos los jóvenes están saliendo a carretear. Así que, por lo general, es súper difícil generalizar, como les decía, en nuestro mundo real, y es muy pocas veces podemos hacer este ejercicio. ¿Ya? Em, una pregunta filosófica. ¿Podríamos decir que todos vamos a morir? ¿Todas las personas mueren? ¿Qué creen? Supongo que sí, todas las personas mueren. Mm, ok, porque en realidad la historia o todo lo que nosotros conocemos es que todos han muerto, ¿ya? Pero quizás podría ser que alguna persona nunca muera y no lo sabemos. Entonces, incluso cosas como esa son como difíciles de establecer y generalizar. Sabemos que hasta ahora todos hemos muerto, ya, o que podríamos decir eso, sí. Hasta ahora todos hemos muerto, entonces podríamos pensar o suponer que todos vamos a morir. Pero quizás en el futuro alguien no muera. No sé. Es medio difícil, pero ok, podría ocurrir. También metiéndonos más en ese lado filosófico, Mm, podríamos hacernos la pregunta de ¿qué consideramos morir? claro, Depende de lo que consideramos claro. morir. Sí, no, aquí ya, sí. Rápidamente nos podemos cambiar de carrera a filosofía y no vamos a terminar nunca este curso. Es muy complicado. Bien, sigamos entonces. Profe, una Sí. consulta antes de seguir. Entiendo, sé que generalizar es como complicado, pero ¿cómo vamos a saber cuándo debemos usar esto y cuándo no? Bueno, básicamente como les dije, en el mundo de la matemática es más fácil encontrar ejemplos donde podemos generalizar propiedades para los números, por ejemplo. Podríamos, por ejemplo, establecer que todo número natural tiene al menos un divisor. ¿Eso está correcto o no? Sí. Sí, porque en realidad los números naturales parten desde el 1 hasta el infinito, ¿cierto? Y yo estoy diciendo que todo número natural tiene al menos un divisor. Nosotros sabemos que agarro el número x, ¿ya? Y digo, x lo voy a poder dividir por 1, siempre, ¿cierto? Como x dividido por 1 es x, entonces ya puedo demostrar que todo número natural tiene al menos un divisor. Y ahí podemos aplicar ese tipo de cosas. Si no, en general, cuando hablemos, como les decía, sobre ¿cómo se llama? Sobre el mundo real, es mucho más difícil poder generalizar. No es imposible, pero muchas veces es eso lo que nos causa errores en la lógica en el mundo real. Así que es mejor aplicar este tipo de cosas en la matemática, en la ciencia.
Y cuando nosotros hacemos cosas científicas, ahí sí podemos empezar a apoyarnos en teoremas, en cosas que ya están establecidas, y a partir de eso poder realmente concluir una tesis, ¿ya? Que de hecho cuando ustedes estén terminando la carrera, van a tener que hacer su memoria. Y la memoria es, a partir de cosas que ya están establecidas, ver si es que se puede concluir lo que ustedes están proponiendo. Entonces, ustedes típicamente cuando tengan que hacer su tesis van a tener que hacer una hipótesis. Y van a tener que decir, ok, tenemos que hay un sistema computacional que cumple con estas reglas, pero se desearía hacer algo mejor que lo que tenemos actualmente y por lo tanto la hipótesis de mi trabajo es que se puede generar una mejor solución en función de tales cosas, ¿ya? Y al final de su tesis van a tener que comprobarlo, van a tener que ver si es que efectivamente lograron desarrollar lo que se prometía al comienzo en la introducción. Así que en ese tipo de sistemas es más fácil aplicar este tipo de cosas, pero en la vida real es súper difícil cuando hablamos de personas. Bien, continuemos. Tenemos la particularización existencial. Existe un X para el cual se cumple el predicado P de X. Entonces, sea C ese elemento, ¿ya? Y esa es lo que se llama particularización existencial. Entonces, aquí hay que tener cuidado donde dice que C tiene que ser una nueva variable, no puede ser algo que ya esté utilizando en el proceso de demostrar. Y generalmente solo se sabe que existe y no sabemos su valor, ¿ya? Como existe, se le puede dar un nombre y continuar con el argumento. Entonces, aquí está el lenguaje natural, hipótesis. Alguien ha inscrito este ramo, ¿ya? Entonces, yo cuando haga la particularización existencial, podría decir, sea Pedrito el alumno que inscribió el ramo, ¿ya? Y sigo yo trabajando con Pedrito. Entonces, Pedrito tal cosa, Pedrito hizo acá, Pedrito, etcétera. Todo lo que yo pueda seguir infiriendo. En el fondo es como si tomara un alumno que en realidad es genérico, ¿ya? Bien. La generalización existencial, de nuevo algo complicado. P de C para un elemento C, entonces yo puedo establecer que existe alguien que cumple con esto, ¿ya? Si conocemos un elemento C donde P de C es verdadero, entonces podemos concluir que existe alguien, que podría ser más de uno, ¿ya? Cuando decimos que existen es porque sabemos que hay elementos que cumplen con eso, pero no sabemos cuántos son, ni cuáles son. Entonces, hipótesis, Juan ha comido pizza. Entonces podríamos establecer que alguien ha comido pizza, ¿cierto? Porque sabemos que Juan eh, ya realizó esto, así que podemos establecer alguien ha comido pizza. Podría ser Juan y quizás muchos más, ¿ya? Pero con que ya Juan cumpla esto, entonces podemos decir que existen elementos que lo cumplen. Bien, entonces, la pregunta ¿es válido el siguiente argumento? Vamos a definir nuestros predicados. D, en función de P es alumno de estructuras discretas. Y C de P es que el alumno P es alumno de Ingeniería Civil Informática. Entonces, sabemos que para todo alumno, ¿ya? Y en realidad, si quiero establecerlo como vimos la clase anterior, aquí en lo general siempre vamos a trabajar con personas, ¿ya? Porque si yo lo bajara simplemente a que P ya tiene que ser un alumno, entonces este predicado, P es alumno de estructuras discretas, ya no tiene sentido. Porque si yo voy a trabajar solamente con los alumnos de estructuras discretas, o quienes sean alumnos, ¿para qué voy a utilizar DDP? ¿Cierto? Entonces, esto se establece de la siguiente forma. Para toda persona, ¿ya? Para toda persona del mundo, se debe establecer que si es alumno de discretas, entonces es alumno de Ingeniería Civil Informática. Y además sabemos que Juan cumple con el predicado de, que es que Juan es alumno de estructuras discretas.
Y finalmente quiero concluir y ver si es que Juan cumple con el predicado C, que sería que entonces Juan es alumno de Ingeniería Civil Informática. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la forma de resolver esto, de ver si es que esto es congruente. Para todo P se debe cumplir, o sea, es la primera línea que tenemos ahí, que es que D de P implica C de P. Eso es por hipótesis. Y si particularizamos con Juan, podríamos decir entonces, porque se tiene que cumplir para todas las personas, entonces sabemos que se debe cumplir para Juan. Por lo tanto, podemos establecer que D de Juan implica C de Juan. Y además, por hipótesis, ya habíamos establecido que D de Juan también es correcto o verdadero. Por lo tanto, a partir, utilizando 2 y 3, podemos concluir que C de Juan. ¿Ya? Que quiere decir que, en el fondo, Juan es un alumno de Ingeniería Civil Informática. Por lo tanto, el argumento es correcto. Muy bien. Ahora ustedes. Dice, si los siguientes argumentos son correctos, un alumno de este curso no ha bajado la guía de ejercicios. Qué mal, ¿cierto? Nada que ver. Y además, el siguiente argumento también es correcto. Todos los alumnos aprobaron el primer certamen. Todos felices. Entonces queremos mostrar que lo anterior implica que alguien que aprobó el primer certamen no bajó la guía de ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Lo que buscamos es formalizar, ¿ya? Formalizar es el proceso en el cual nosotros vamos a pasar del lenguaje natural, que son las palabras, este texto que tenemos aquí, a expresiones lógicas. Y queremos establecer cuáles son las cosas que vamos a dar por hechos y queremos establecer a qué cosa queremos llegar como conclusión. Bien, entonces, ¿quién me puede dar predicados? Y por supuesto que hay que trabajar, ojo, con el universo de todas las personas, no restringiendo ya solamente el universo de alumnos. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir que vamos a trabajar con X, y X son todas las personas del mundo. Una vez que ya establecí que X son todas las personas del mundo, entonces me gustaría formalizar la primera frase que está ahí. Un alumno de este curso no ha bajado la guía de ejercicios. Por lo tanto, lo que voy a hacer es definir mis predicados. A de X. Ok, entonces aquí voy a definir estos tres predicados, voy a trabajar con estos, con E, G y P. E quiere decir que X es alumno de este curso. G quiere decir que X ha bajado la guía de ejercicios. Ojo que esto podría ser cualquier persona. Podría ser el profesor, podría ser la mamá del profesor, podría ser su tía, cualquier persona. Y P de X, X ha aprobado el primer certamen. Entonces, con estos tres predicados y sabiendo que X trabaja sobre todas las personas del mundo, ¿cuál sería la expresión lógica que es equivalente a un alumno de este curso no ha bajado la guía de ejercicios? Existe un E de X que no G de X. Ok, existe X para el cual se cumple E de X y no G de X. Ok. La segunda, todos los alumnos aprobaron el primer certamen. Para todo X, E Mm. de X, P de X. E de X y P de X. Entonces, Claro, no implica. Aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos trabajando sobre todas las personas del mundo. Si yo dijese, para todo X, y queremos decir, oh, perdón, se me fue mi diapositiva, aquí está, ya. Si yo quiero decir entonces, si los uno con un I, que sería, primero que nada, E de X, porque estoy trabajando sobre todos los alumnos, ¿cierto? Y además ha aprobado el primer certamen. Si yo dijera, para todo X, E de X y P de X, lo que estaría diciendo es lo siguiente.
para toda persona. Entonces, toda persona, mi mamá, yo, mi tío, mi tía, todos son alumnos del curso y además han aprobado el primer certamen, pero eso no refleja lo que está ahí en el lenguaje natural, que me estoy preocupando de que todos quienes sean alumnos hayan aprobado el primer certamen, ¿ya? Y como bien ya lo establecieron entonces en el chat, esto se tiene que unir con un implica. Entonces vamos a decir, para todo X, se tiene que cumplir que si E de X, es decir, si es alumno, entonces ha aprobado el primer certamen, ¿ya? Y ojo que para el resto de las personas, por ejemplo, para mi mamá o yo mismo, esto también tiene que ser verdadero. ¿Y por qué va a ser verdadero? Porque tengo E de X implica P de X. Como, por ejemplo, en mi caso, yo no soy alumno del curso, ¿ya? Entonces, la primera parte de la implicancia va a ser falsa. Y sabemos que en una implicancia donde la primera parte es falsa, da lo mismo que ocurra con la conclusión, ya toda esa expresión se considera verdadera, ¿ya? Entonces, por eso funciona efectivamente para todas las personas. Y finalmente, también tenemos que formalizar a qué es lo que queremos llegar. Alguien quien aprobó el primer certamen no bajó la guía de ejercicios. ¿Cuál sería la formalización de eso? ¿Quién me puede indicar cuál sería la formalización de la frase a la cual queremos llegar, que queremos concluir? Existe un X ¿Mm? tal que P de X y la negación de G de X. Claro, y no G de X, correcto, ¿ya? Entonces, para ser formales, aquí está la formalización correcta. Dice, existe una persona, ¿ya?, que es alumno de este curso y no bajó la guía de ejercicios. Esa era la primera frase. Esto que estoy haciendo yo es siempre bueno que lo hagan cuando estén resolviendo, porque lo importante es ver si lo que está aquí, lo que formalizamos, efectivamente se condice con el lenguaje natural. Y para ello siempre es bueno leer. Aquí dice, toda persona, se establece lo siguiente, que si es alumno de este curso, entonces aprobó el primer certamen, ¿ya? Entonces se condice efectivamente con lo que habíamos establecido en el lenguaje natural, que decía que todo alumno de este curso aprobó el primer certamen. Y finalmente a lo que queremos llegar, dice, existe una persona, ¿ya?, que aprobó el primer certamen y no bajó la guía de ejercicios. Así que efectivamente todas las frases son correctas y representan lo que efectivamente teníamos en el lenguaje natural. Ojo que aquí todavía no hemos resuelto nada. Lo que hicimos fue formalizar, ¿ya? Establecimos cuáles son las cosas que nosotros vamos a dar por sentadas y establecimos qué es lo que queremos demostrar, si podemos concluir. Ahora que establecimos este sistema lógico, deberíamos empezar a utilizar todas las reglas de inferencia que conocemos para ver si a partir de las dos cosas que tenemos aquí arriba se puede concluir lo que está aquí abajo. ¿Bien? ¿Es muy difícil hacer eso? ¿Por dónde partirían? Profe, ¿Mm? ¿no podríamos simplificar la primera línea poniendo solo el de X? Solo el E de X. Ok, o sea, lo que tú estás diciendo es que existe una persona que es alumno de este curso. Eso es lo que estaríamos diciendo. Y entonces lo que nosotros podríamos hacer aquí es particularizar, ¿cierto? Para trabajar de forma más simple. Como existe X, podríamos decir,
sea SXA, por decirte algo. Entonces se cumple E de A y además se cumple no G de A. Y por simplificación, como se tienen que cumplir ambas cosas, yo podría deducir de ahí que se tiene que cumplir E de A, donde A es un elemento arbitrario. ¿Cierto? Y si ya establezco que E de A, la pregunta es qué puedo hacer con el resto. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar el E de A, aquí yo también puedo utilizar, como esto se tiene que cumplir para todos, ¿cierto? Entonces, además, si yo sé que E de A es correcto, entonces podría concluir P de A. ¿Sí? Y ya tengo la primera parte de aquí porque como A es un elemento cualquiera, ya podría establecer existe un P de X. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo deduzco lo siguiente, el y no G de X? Podría de nuevo agarrarme de la primera y yo ya sabía que E de A y no G de A se tenían que cumplir, ¿cierto? Y ahora podría yo nuevamente simplificar, pero en vez de quedarme con el E de A, me quedo con el no G de A. Y entonces ya sabemos que se tiene que cumplir el P de X y además acabamos de establecer que se tiene que cumplir el no G de X y que hay alguien que tiene que cumplir con ello. Entonces esa es la forma de resolver. Ahora aquí está escrito, ¿ya? Entonces partimos con nuestra hipótesis, luego particularizamos, simplificamos, nos quedamos solamente con la primera parte, E de A, agarramos la segunda línea que nosotros estamos estableciendo que se tiene que cumplir, que para todo alumno, o sea, perdón, para toda persona, si es alumno del curso, entonces aprobó el primer certamen. Agarro eso y lo particularizo, puedo utilizar el mismo elemento A porque A es cualquiera, ¿cierto? Así que, como ya les dije en palabras, eso establece que el E de A implica P de A, pero nosotros ya teníamos que E de A es correcto o es verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, puedo concluir que P de A también lo debe ser. Finalmente, luego vuelvo a simplificar la línea 2, que era la que estaba aquí arriba, pero me quedo con la segunda parte, no G de A. Entonces, dado que tenía P de A, lo puedo unir con un I. Se tiene que cumplir P de A y además se tiene que cumplir no G de A. Por lo tanto, puedo generalizar porque A es un elemento realmente cualquiera. No estoy hablando de la persona A en particular, sino que A fue cualquier alumno que nosotros hubiésemos querido tomar. Pedrito podría haber sido de nuevo. Y por lo tanto podemos concluir que existe una persona que, ¿cómo se llama? El P de X era que aprobó, ¿cierto? Aprobó el primer certamen y además no bajó la guía de ejercicios que sería el no G de X. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Es el nombre que le damos a la variable, porque ojo que X está hablando sobre el ámbito sobre el cual estamos trabajando. ¿Ya? X representa todas las personas, efectivamente. Entonces, por eso, para particularizar, nos tomamos un elemento en particular, ¿cierto? Aquí estamos hablando de personas, entonces yo sé que A no me estoy refiriendo a algún alumno en particular, sino que podría ser cualquiera, perdón. Y por lo tanto puedo continuar la demostración con ese elemento. Hay una pregunta, dice, ¿por qué es necesario el paso 3? Veamos qué dice el paso 3. Aquí yo estoy estableciendo que se debe cumplir el EDA, ¿ya? Y ese lo mezclo con la segunda frase que yo tenía, ¿cierto? Para utilizar que, como esto se tiene que cumplir para toda persona, entonces particularizo de nuevo y se tiene que cumplir efectivamente también para. Entonces, como tengo EDA y además sé que EDA implica PDA, puedo establecer PDA, que es una de las partes importantes de la demostración. PDA lo que permite establecer es que hay alguien que aprobó el primer certamen. ¿Ya? Por eso es necesario. ¿En qué influye simplificar EDA? Bueno, lo acabo de mencionar, que el EDA más que EDA implica PDA nos permite establecer el PDA, que es la primera parte de lo que nos están pidiendo. ¿Cómo pasé del paso 4 al 5? Porque aquí yo digo, para toda persona se debe cumplir que E
de X implica P de X. Entonces, como se tiene que cumplir para todos, también se tiene que cumplir para A. Entonces, ahí lo que hice fue una particularización universal, ¿ya? Y eso me permite establecer entonces que E de A implica P de A. Me preguntan si hay que escribir los pasos al lado. No, no es necesario. Pero igual es bueno para que se mantengan ordenados y estén diciendo, ok, estoy utilizando el paso anterior, estoy utilizando el paso 2, estoy combinando las líneas 3 y 5, etc. Igual es bueno por lo menos decir ya esto utilizando la línea anterior y especificar cuál están utilizando. Por lo tanto, y ahí está la conclusión final, que nos indica que el argumento es correcto porque a partir de estas dos cosas que están aquí, yo pude concluir esta tercera. Que el argumento sea válido significa efectivamente que es verdadero. Sí. Profe, no ocupamos el cuantificador, existe un único. No, todavía no lo vemos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Preguntas, ¿cómo estamos? Bien, entonces, a ver, lo importante de esto es que van a tener varios pasos ustedes en el cual lo primero, y siempre tenemos que hacer eso, es formalizar. El proceso de formalizar es lo que me permite pasar del lenguaje natural al lenguaje lógico, utilizando cuantificadores y utilizando predicados, ¿ya? En general no vamos a utilizar proposiciones porque las proposiciones, como vimos rápidamente, se quedan obsoletas, nos permiten hacer muchas cosas a nivel más general. La proposición es, acuérdense, por ejemplo, Juan es alumno de este curso, ¿ya? Y en realidad simplemente decir ya, Juan es alumno de este curso, entonces, claro, si quisiéramos hablar de todos los alumnos del curso, entonces tendría que decir, por ejemplo, también Francisca es alumno de este curso, etc. Con cada uno de ustedes y eso es muy engorroso. Por eso es que nosotros trabajamos con predicados que en el fondo se traducen como funciones en donde nosotros tenemos variables y podemos jugar sobre un universo dado. Bien. Y terminamos. Entonces, mis queridos alumnos, hasta aquí les llega la materia para la pregunta 1 del certamen 1, que es el que vamos a resolver la próxima semana. ¿Ya? Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros les vamos a entregar un enunciado que va a estar en PDF, también les vamos a entregar un archivo LaTeX base para que ustedes comiencen a establecer ahí todo lo que va a corresponder a su respuesta, ¿ya? Y va a tener sin duda un lenguaje natural que va a establecer, ¿cómo se llama? Va a haber un texto que puede ser incluso grande, donde se les cuente una historia y ustedes van a tener que saber desde ahí agarrar qué cosas les sirven para establecer lo que finalmente se quiere concluir. O sea, al final dice, siempre va a ser, entonces, bla, bla, bla. ¿Ya? Y ahí es donde ustedes van a tener que ver, ¿cómo se llama? Si es que se puede concluir a partir de lo anterior, la conclusión que ustedes están estimando. Aquí hay gente que me está escribiendo en el chat, dice... Profe, una consulta. Sí. ¿Hay mucha diferencia entre usar Overleaf y Mixtex? Porque tengo problemas con Mixtex. No, quizás te faltan algunos packages. Sí. Claro, quizás te faltan algunos packages y no está actualizado. Yo intentaría actualizar y ver si es que con eso te funciona. Si no, quizás vas a tener que instalar paquetes de forma independiente. Igual le envío como capturas del error por Discord, a ver si ahí puede... Ya, verlo. sí, pregúntalo en Discord. Sin duda, además, los Ya. ayudantes o otros profesores también te van a poder ayudar. Así que es bueno que lo dejes ahí. Ojo, que no pueden subir a Discord su .text, ¿ya? Porque eso es básicamente permitir casi copia global. Así que no suban los .text a Discord a ninguna parte.
para evitar problemas. Dice, profe, la tarea, el PDF de introducción de LaTeX no tenía toda la información para hacer la tarea. Ah, bueno, sí, es que es una introducción y luego, como ocurre en informática, tiene que ocurrir un aprendizaje propio, ¿ya? Y eso es básicamente acudir a nuestro gran amigo Google y preguntarle. Así que ahí siempre es la forma en que trabajamos todos los informáticos. Una pregunta respecto a la tarea, ¿puedo? Sí, O- sí, dale. Cuando dice inserta aquí imagen, Mm, ¿se refiere a que tenemos que insertar ahí una imagen o que tenemos que claro. copiar eso ahí? No, Porque, tienen que insertar una como imagen, tienen que decía, poner un JPG o algún archivo de cualquier cosa, de la foto que ustedes quieran. ok, lo que pasa es que me había quedado como medio en duda por el hecho de que decía 100% Sí, ok, fidedigna claro. o algo así. Sí, no, pero ahí tienen que insertar efectivamente una foto de lo que ustedes quieran. Y ahí tengan cuidado de no subir fotos tan pesadas porque si no el archivo les va a pesar mucho y creo que tiene una restricción de 5 megabytes en la entrega. Así que no utilicen fotos grandes. Cualquier foto funciona. Ok, ¿qué más? ¿Cuándo será el día de la evaluación? Perfecto, esa pregunta es muy buena. Este jueves se cierra la encuesta que ustedes tienen en aula y el viernes nosotros vamos a comunicar durante la mañana probablemente cuál va a ser el día que salió ganador. Y esa misma semana se va a abrir la encuesta para la pregunta 2 y van a tener hasta el jueves para resolverla. Es decir, la próxima semana, del lunes 19, ¿cierto? Ahí vamos a abrir una segunda encuesta para ver qué días prefieren tomar la pregunta 2 del certamen 1. Y nuevamente esa encuesta va a estar abierta hasta el jueves. Y el viernes nuevamente les vamos a escribir, les vamos a decir qué día fue el que ganó esta vez. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos así de forma independiente? Porque, bueno, sabemos que a veces tienen menos carga algún día y después otras veces quizás justo ahí les pusieron una evaluación, entonces no van a querer tener dos evaluaciones el mismo día, por supuesto, entonces por eso estamos dando la posibilidad, digamos, de que sea algo variable. ¿Qué más? Hay más preguntas por aquí. Profe, ¿cómo iba a ser la evaluación en un horario específico? Ah, ya. Les vamos a dar 12 horas para resolver. Vamos a publicar el enunciado y el archivo LaTeX probablemente como a las 10 de la mañana del día que ganó y van a tener hasta las 10 de la noche para subirlo a aula y, ¿cómo se llama? Que va a corresponder a su resultado. Aquí, ojo con los archivos que suban, ¿ya? Por favor, revisen realmente bien que están subiendo el archivo que corresponde porque a mí me pasó por lo menos el año pasado, cuando ya íbamos más avanzados, de que habían alumnos que subían, estábamos por ejemplo haciendo la pregunta 3 del certamen 2 y me subían la pregunta 1 del certamen 2. Y era como, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué te equivocaste de archivo? Y ahí el problema es que cuando nosotros ya nos metemos a revisar, ya se acabó el plazo de entrega y toda la cuestión. Entonces, si ustedes nos envían mal el archivo, ahí ya no podemos hacer mucho más. Perdieron la opción de entregarlo. Porque sería injusto que, entre comillas, alguien pueda subir un archivo cualquiera y después diga, ah, no, profe, es que me equivoqué, y en realidad tuvo como una semana o 2 semanas más para resolverlo. Entonces, eso lamentablemente no se puede hacer, y si ustedes se equivocan en la entrega, aquí no hay vuelta atrás. ¿Ya? Así que, ojo con eso, tengan mucho cuidado sobre cuando vayan a entregar y que estén 100% seguros de que corresponde al archivo de su respuesta. Bien, ¿se puede usar Overleaf para la tarea? Sí, claro que se puede utilizar. Al final lo que tú tienes que hacer es entregarme el punto text y todos los archivos que se te generen asociados, ¿ya? O sea, todos los archivos necesarios para compilar efectivamente el látex. Entonces, típicamente eso va a ser el punto text y además la imagen ¿cómo se llama? Que tú vas a incluir dentro de tu respuesta. ¿Qué más?
en realidad se tiene que subir un solo archivo, así, y lo dejé abierto, así que puede ser un .zip o un .rar o cosas así como lo que quieran, digamos. Ok. Así que pueden subir un archivo zip si quieren, como les dije, no hay ningún problema. ¿Qué más? Estoy leyendo todavía desde el chat. Día de la evaluación es la encuesta. Claro, cuando dice día de la evaluación de la pregunta 1, se meten ahí y pueden votar qué día prefieren cada uno de ustedes para que les tomemos la evaluación. Y lo que va a ocurrir entonces es que nosotros vamos a agarrar la encuesta de cada uno de los paralelos y vamos a sumar los totales. Y al final el viernes les vamos a comunicar cuál fue la opción ganadora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, la tarea se puede entregar hasta el domingo. Y les recuerdo que es una tarea opcional, ¿ya? No es obligación hacerla, pero dado que igual es necesario que aprendan LaTeX para responder, es bueno hacerlo ahora y si todo está correcto, entonces van a tener ya parten al tiro con 10 puntos extra para el certamen 1. Perdón, me perdí lo de votar el jueves o viernes, ¿de qué era? Ah, tienen que votar qué día de la próxima semana quieren que les tomemos la pregunta 1 del certamen 1. Y tienen hasta este jueves para votar. La encuesta está habilitada en los distintos paralelos, en aula. Así que, ¿cómo se llama? Tienen hasta este jueves para votar y el viernes nosotros les vamos a comunicar cuál fue la opción ganadora. Ok. Las preguntas son siempre individuales en este curso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, están escribiendo realmente harto. No sé si a alguien le queda alguna otra duda que quiera quizás decirme, porque como hay tantos mensajes. Que ahí preguntaron si hay algún lugar donde hayan ejercicios tipo certamen o cosas así. Creo que en Discord dejaron ya un link con certámenes anteriores. Igual, de hecho, la próxima clase, que puede ser el miércoles o viernes dependiendo del paralelo, vamos a hacer ejercicios tipo certamen. Así que eso los va a ayudar a prepararse, digamos, para que la próxima semana puedan responder correctamente su pregunta y se van a dar cuenta un poquito del nivel de dificultad que tiene este tipo de cosas. Ah, ya, gracias. Ok. ¿Alguien más? Profe. Sí. En la tarea también hay que copiar el formato de la palabra LaTeX. Es que tiene como un formato raro, como que la Ah, más sí, pero eso es chica. re simple. Mira, lo voy a escribir Es que en no el he chat. encontrado cómo lo he intentado y no me sale. Lo voy a escribir en el chat. Ahí está. Esa es la forma de hacerlo. Vale. Okay. Y otra cosa, también dice que hay que juntar el PDF. ¿Eso va dentro del...? Sí, dentro perfecto. del archivo que ustedes compriman, adjunten mejor el PDF. Eso es para agilizar un poquito el proceso de corrección. Vale. Muchas gracias. Ok. Dice si en la pregunta hay que utilizar LaTeX. Correcto, por eso estamos aprendiendo LaTeX. Cuando ustedes se les pida subir ¿cómo se llama? Cuando tengan que responder las distintas preguntas de los certámenes, la idea es que ustedes lo generen con LaTeX porque tienen que trabajar con fórmulas matemáticas y entonces generan el PDF y lo que van a subir es el PDF. Ahí ya no va a ser necesario que nos envíen el LaTeX, solamente un PDF con lo que va a corresponder a su respuesta. Profesor, Bien, ¿sí? en la encuesta van a colocar como bloques en los que podemos utilizar entre esos 2 días o solamente los días. Tienen que escoger el día porque en realidad les vamos a dar entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche de ese día para resolver. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? Una consulta, me perdí un poco. La tarea hay que subirla solamente el PDF No. y en otro hay que subirle el zip. No. Para la tarea, ustedes tienen que subir un archivo zipeado o comprimido, ¿ya? Porque se puede entregar un solo archivo. Y en este archivo comprimido debe estar su archivo .text, la imagen para poder compilarlo, la imagen que van a utilizar y el PDF. Por lo menos esas 3 cosas. Si quieren agregar más cosas ustedes, bueno, ahí ustedes lo ven. Pero lo que estaba diciendo aparte es que cuando ustedes
respondan una pregunta de certamen, eso que ya va a empezar a ocurrir desde la próxima semana, ahí solamente tienen que subir el PDF. ¿Ya? Nada más. No es necesario que escriban, que nos envíen el látex. Entiendo, gracias. Ok. ¿Alguien más? Puede ser cualquier tipo de extensión de archivo comprimido, ¿cierto? Sí, sí.